12 de enero. ¿Por qué une a estos tres artistas esta fecha? Bueno, el 12 de enero de 1958 en la ciudad autónoma de Buenos Aires nacía uno de los músicos y artistas más importantes e influyentes en la historia de la música de nuestro país, el señor Daniel Melero, personaje clave. Algunos lo llaman el Brian Eno argentino. Es un personaje, como decía, clave en la historia de nuestra música, innovador, adelantado a su época, que participó en muchos discos, fue padrino de muchas bandas, socio creativo de Gustavo Cerati. De hecho, su colaboración en Canción Animal en el disco es crucial, y 2 años después cristalizarían esa unidad Gustavo y Daniel y Gustavo en Colores Santos, un disco para mí espectacular, muy valorado, que se fue valorando más con el tiempo. Acá muestro esta colección de 4 discos, de 4 clásicos, cámara, Rocío, piano y tecno, que se publicó en 2012, los discos no, pero se editaron en esta edición, valga la redundancia, cuádruple, espectacular, de Daniel Melero. Como decía, músico clave en la historia de la Argentina, que formó Los Encargados, considerada la primera banda tecno argentina. Luego comienza su historia solista con Conga, que es un discazo, que tiene Sagrado Corazón, que es la primera canción que escuché de Daniel Melero. Hay una actuación en Badía y Compañía que está en YouTube también para destacar. Participó en Todo por 2 pesos, el clásico, mítico programa humorístico conducido por Diego Capusotto y Fabio Alberti, Mari y Marcelo, rememorando esa actuación de Daniel Melero y Los Encargados en el Barrock, en donde los recibieron a naranjazos, le tiraron de todo, pero se la bancaron. Hay una recreación en Todo por 2 pesos que es fabulosa, con la participación exclusiva y protagónica de, justamente, Daniel Melero. Como decía, Daniel Melero tuvo el catálogo incierto, un sello también muy importante en el rock argentino, que publica el primer material de Todos tus muertos, previo a la grabación de su disco debut del 88. Luego, bueno, si ustedes buscan en Wikipedia van a encontrar, no se fíen de Wikipedia, pero yo quiero hacer acá una salvedad, algo que yo meto ahí el dedo en la llaga. Si ustedes se fijan en Wikipedia, van a encontrar la participación de Daniel Melero en Mentirse y Creerse, el discazo de La Sobrecarga, en San Cipriano de los Brujos, que es otro gran disco, Pasto de los Babasónicos. Bueno, él fue el tecladista de Octubre, de Los Redondos, y no figura en los Casanovas. Y Daniel Melero fue el productor del primer disco de los Casanovas, que cumple 40 años ahora en 2026. Ya voy a hacer un especial sobre ello. Y de Historia del Crimen, el proyecto con el cual 20 años después volvió a grabar, y tuvo un disco de, podríamos decir, que tuvo mucha difusión. Flavio Casanova, Perverso Romeo, no figuran, y yo creo que son 2 de los mejores discos en los que estuvo involucrado Daniel Melero. Todos, pero esos 2 con Flavio Casanova para mí son cruciales, y tal vez no se los reconoce dentro de la gran biografía de Daniel Melero, que, como decía, fue el padrino de los Babasónicos, el padrino artístico, trabajó con los Brujos. Hay un libro que se publicó en 2024, Incierto y Sinuoso, que lo tiene mi hermano Leo, del periodista Mariano Vespa, muy interesante, que son reflexiones, charlas, entrevistas con Daniel Melero, muy interesante para conocer a este personaje que es realmente ecléctico y que tiene en una vida vivió 500 más o menos. Daniel Melero, un gran músico argentino. Recomiendo, este disco lo conseguí de casualidad en una disquería llamada El Arca del Sur, una disquería muy buena de Santa Fe, que cerró en 2018. Este disco para mí lo amo a Melero. Además, recuerdo una vez participó en un programa en Canal A, creo, acá en la Argentina, sobre whiskies,
Y bueno, un bebedor de whisky, no ebrio, no, un buen bebedor de whisky. Y recuerdo, ahí decía Daniel Melero, que a partir de los 30 años se empieza a disfrutar el color y el sabor de un whisky. Me quedó grabado ahí. Bueno, y lo vi, en el 2010 se presentó en el Foro Cultural, en un ciclo que organizaba la Universidad Nacional del Litoral, acá en la ciudad de Santa Fe. Muy bueno. Bueno, todo tiene que ver con todo. Acá me corro un poquito. El 12 de enero de 2008 nos enterábamos del fallecimiento de Gabo Manelli. Creo que Gabo es que está acá en este libro de Roque Casiero, que siempre recomiendo cuando hablo de los Baba. Arrogante Rock, conversaciones con babasónicos. 38 años tenía Gabo Manelli y nos dejaba víctima de un cáncer linfático, bajista histórico de los Babasónicos, que estuvo justamente desde Pasto, que contó con la colaboración fundamental de Daniel Melero, hay otro link, hasta Noche, que fue el último disco. También hizo un video sobre Pong el año pasado por los 10 años de este gran disco Vuelta de los Brujos. Se rescataron algunas grabaciones que habían hecho luego de Guerra de Nervios, Los Brujos, porque formó parte de los comienzos de Los Brujos, Gabo Manelli, y se rescataron en este disco. Y la última canción se llama Gabo, y ya saben para quién está dedicado, lo voy a dejar acá para que se vea bien el punk de Los Brujos. Gabo, luego de Los Brujos, se va a Juana la Loca, graba el disco Autoejecución, y luego entra Los Babasónicos, y dejó su huella, obviamente, muy importante, Gabriel Manelli. Sobre todo la grabación de Pasto, que acá lo vuelvo a mostrar, está Fácil K en la tapa, que era el manager y amigo de los Baba. Bueno, en una entrevista que le hice a Diego Uma en el programa Peces en el Aire, en 2018 se cumplían justo 10 años de la partida de Gabo. Y bueno, le pregunté algún recuerdo a Diego y comentaba que Babasónicos, cuando va a grabar el primer disco, empezaron a buscar una quinta donde grabarlo. La quinta se llamaba El Trébol, si no me equivoco, sí, Quinta El Trébol, en Ezeiza. Y los encargados de buscar la quinta eran Gabo Manelli y Diego Uma, que era el más pibe de los Babasónicos, es el más pibe, 4 años menos. Y cuando estaban sin un mango, decía Diego, y recuerda mucho la calidez de Gabo, y que Gabo le compró un helado, un palito helado, y que lo recuerda como un gesto muy cariñoso en un momento que hacía un calor, porque era pleno verano, un calor terrible que derretía la tierra, según palabras de Diego Uma, y ese gesto de Gabo, que también era considerado el músico de Babasónicos, porque era el que tenía más background musical, decía Los Brujos y también Juana la Loca. En este gran libro, nació un 2 de septiembre de 1969, en este libro de Roque Casiero, Gabo dice: me encantaba jugar al fútbol en el barrio, eso es lo que más recuerdo de mi infancia. Me gustaba jugar, pero si había barro era lo más. Volvía todo sucio, dice. En la casa de mis padres en Monte Grande, la misma en la que vivían mis abuelos, la calle era de tierra, éramos de ahí. Pero yo había nacido en el hospital del barrio 1 de Ezeiza. En ese momento mis viejos tenían 20 y 21 años, 2 chicos. Al año y medio tuve una hermana y otro hermano a los 15. Viví en esa casa hasta los 20 y pico porque era muy grande y tenía mi habitación, que había sido de mi bisabuelo, y estaba en un costadito de la casa. A los 12 años me mudé ahí, era como mi casita. Tenía un baño al lado, podía entrar y salir con independencia. Vivía con mis abuelos porque estaba más cerca de la cocina de ellos. Respecto al instrumento, dice: ¿cuándo agarraste el instrumento?, le pregunta Roque Casiero. Dice: mi papá tenía una guitarra criolla, le gustaba la ralde y el folclore bien down, no sabía tocar mucho, pero en casa había una guitarra y entonces mi mamá me dijo: anda a estudiar guitarra. Yo no quería saber nada, me gustaba pero no me interesaba estudiar. Al final fui 2 veces a ver a una amiga de ella que enseñaba, aprendí 4 acordes, la canción Un Millón de Amigos. Quiero tener 1 millón de amigos, de Roberto Carlos, y no fui más. Lo único que me importaba era jugar a la pelota en el barro. Ah, otra cosa, mi abuelo me compró un órgano Yamaha.
Está bueno, este libro es muy muy bueno, esta creo que es la primera versión, hay otra que sacó Planeta en 2008 aproximadamente, pero para conocer más justamente a los babasónicos y a cada uno de sus integrantes. Y un año después de la partida de Gabo Manelli, se va este señor que está acá, que aparece en el disco. Este disco es el que más me gusta de las pelotas, Máscara de Sal, con mucho protagonismo vocal del Bocha Sokol, de Alejandro Sokol, nacido en Hurlingham el 30 de enero de 1960, que tiene orugas, tiene un montón de canciones que son, para mí son clásicos en la historia de las pelotas. Y ahí justamente aparece nuevamente en la historia, porque ya había formado parte el Bocha Sokol, Alejandro Sokol, de Sumo. Cuando se empieza a gestar Sumo en las sierras cordobesas, Germán da Funcio, muy amigo del Bocha, bueno, es llamado por Timmy McKern para ver a un amigo italiano que había venido a desintoxicarse a las sierras cordobesas. El primero con el que genera un vínculo musical, y su gran amigo, el gran amigo de Luca, Germán da Funcio, que era marinero, y Germán lo llama al Bocha Sokol, que tenían una banda que hacían algunos temas de rock argentino, pero se daban maña nada más, y ahí forman justamente, empieza el embrión de Sumo. Y el Bocha Sokol, un personaje muy importante también en la historia de nuestro rock, es el primer bajista de Sumo. Cuando empieza a formarse Sumo, está Ricardo Curtet en los comienzos, Stephanie Nuttall, baterista británica, que bueno, todos saben la historia, que tiene que volverse al Reino Unido cuando se desata la guerra de Malvinas, y ahí justamente el Bocha Sokol, que era bajista de la banda, a pedido de Stephanie, que tiene que volver a su tierra natal, pasa a ser el baterista. Y bueno, se da maña, como decía el Bocha, y qué buena maña que se dio, porque se defendió muy bien. Y no llegó a grabar con Sumo, estuvo hasta el 84. En 1984 decía el Bocha que, bueno, hubo muchos excesos y que si no frenaba ahí no sabía cómo terminaba la cosa, y se va de Sumo. Y ahí comienza, podríamos decir, la etapa de Sumo. Muchos dicen que la mejor etapa de Sumo es esa de los comienzos, 82, 83, 84 principios, hasta que está el Bocha con Stephanie Nuttall, que era un Sumo más salvaje, más post-punk. Bueno, yo no lo vi, lamentablemente, por una cuestión de edad y geográfica, no vi a Sumo en vivo, pero los que vieron esos comienzos de Sumo dicen que ese primer Sumo con el Bocha Sokol de bajista, con Stephanie Nuttall, obviamente, con Luca y Germán, que son el alma mater y los dos creadores de Sumo, ahí es la mejor etapa. Bueno, el Bocha se va, se vincula a la iglesia mormona, y se va de la música, desaparece de la música, no está en ninguno de los 3 discos de Sumo, de hecho él es reemplazado por Superman Troglio, y volvemos a tener noticias del Bocha Sokol cuando se forman las pelotas, lo llaman Germán da Funcio, y quien lo había reemplazado en Sumo, Alberto Superman Troglio, que fue el primer batero de Sumo, y el Bocha vuelve a la música y se convierte en el cantante. Si bien alternaban las voces con Germán da Funcio, el cantante principal en los comienzos, vos pensás en Capitán América, en Orugas, es el Bocha Sokol, obviamente. Para mí, esa es la mejor etapa de las pelotas, es con el Bocha o cuando el Bocha cantaba. A mí me gusta mucho más cómo canta o cómo cantaba el Bocha Sokol que Germán da Funcio. El Bocha tenía algo más, no sé, más punk, más salvaje, más crudo, que a mí me encanta. Bueno, estuvo en las pelotas prácticamente 20 años. En 2007 se va, hubo malentendidos, nunca se supo si se fue o lo fueron, pero el Bocha se va y junto a su hijo Ismael forma el Vuelto S.A., ese proyecto con el que en el 2009 iba a grabar el primer disco, el Bocha Sokol junto a su hijo, y lamentablemente un año después de la partida de Gabo Manelli, exactamente un 12 de enero de 2009,
nos enterábamos de la triste y aciaga noticia de que el Bocha también partía. Fue en la terminal de ómnibus de Río Cuarto, él estaba visitando a su hija y a su nieto y víctima de un paro cardiorrespiratorio, falleció ahí en la terminal de ómnibus de Río Cuarto y bueno, tenía 48 años también, una persona muy joven que vivió mucho y que formó parte de los inicios de Sumo, banda que marcó definitivamente la historia del rock argentino. Por ahí uno puede caer en trivialidades o lugares comunes, pero Sumo es una agrupación que le inyectó algo nuevo al rock argentino. Alguno me podrá decir, pero eso ya se hacía antes, sí, pero en Argentina no. Que alguien baje información de Joy Division, The Wire, de Van der Graaf Generator, de XTC, en ese momento de Killing Joke, que bajara todo eso a la Argentina a principios de los 80 era rarísimo. De hecho, los que vieron por primera vez y los fanáticos de la primera hora de Sumo, no, o sea, quedaban totalmente perplejos, pasmados ante lo que era esa banda, porque no habían visto nada igual hasta ese momento. Y ahí justamente está la presencia magnética de Luca y también de Germán da Funcho, de Stefanín Utal como batera y del Bocha Sokol, porque fue realmente un combinado extraño porque eran personas, dos argentinos, un italiano, una inglesa, haciendo una música totalmente novedosa para la República Argentina. Bueno, este libro de Oscar Jalil, que se reeditó el año pasado, Luca, Libertad, Divino Tesoro, es muy, muy bueno y también recomendable de toda la bibliografía de Sumo, que es mucha y que hay muy buena. Por ejemplo, Luca es mío, de Petinato, Sumo por Petinato, el libro de Carlos Polimeni, también muy bueno, pero este para mí es el mejor. Una biografía coral, hablan todas las personas que tuvieron alguna relación directa o indirecta con Luca Prodan, desde Andrea, su hermano, no sé, Petty de Rhythm, de la banda, fanático junto a Rolo también, Rolo Gutiérrez, fanáticos de la primera hora, Axel Krieger, Gillespie, bueno, Arnedo, y acá también aparece Lila Riquelme, que es la mujer del Bocha Sokol, y es muy interesante lo que cuenta Lila acerca de la banda y también trayendo a la memoria justamente al Bocha Sokol, que fue un personaje clave en la historia de Sumo y también de las pelotas, obviamente. Como decían, Sumo no llega a grabar, pero su huella, su impronta es crucial, es fundamental. Y acá también, fíjense lo que son las vueltas, los links y demás. También está la opinión de Daniel Melero. Melero no congeniaba mucho con Sumo, a él le parecía algo no muy novedoso, pero lo dice con fundamento y lo banco muchísimo. Y también banco al periodista Oscar Jalil que ponga esa visión también, porque le da otro matiz y le da mucho más eclecticismo y profundidad al libro. Y aparece, ya que hablamos de babasónicos, Diego Tuñón. Aparece, que es un colaborador, es un gran colaborador de Daniel Melero. De hecho han sacado discos juntos con el babasónico, que tiene más vínculo Meleros con Tuñón. Fíjense cómo se mezclaron todos, esta fecha que vincula a Melero, Gabo Manelli y el Bocha Sokol. Yo creo que en este libro se termina de cerrar esos vínculos que se dan. Y bueno, como decía, Diego Tuñón también, integrante de los Babasónicos, si faltaba decirlo, también habla en el libro porque es un fanático de Sumo, muy chiquito era, un pibe de 15, 16 años, así se dice, y lo iba a ver a Sumo. Así que también está el testimonio de Diego Tuñón. Y bueno, una fecha que tiene algo para festejar y dos recordatorios con personajes muy importantes en la historia del rock argentino y que con sus bandas han marcado, como siempre digo, a fuego la historia de nuestro rock. 12 de enero, bueno, antes quiero agradecerle a los amigos de Michigan, @michigan.santafe en Instagram, esta remera.
Ya la usé alguna vez, pero me encanta la Pantera Rosa, así que la muestro porque además es uno de mis capítulos favoritos. Así que gracias a los amigos de Michigan. Y bueno, me gustaría que vos también, acá en los comentarios, recuerdes, bueno, primero melero, ¿qué significa para vos? Bueno, para mí es tan más allá del bien y del mal, y su presencia, no sé qué hubiera sido del rock argentino sin Daniel Melero, lo sintetizo así. Que comentes eso, qué significa para vos Melero, o Gabo Manelli, los Babasónicos, o el Bocha Sokol también. Hay un libro muy bueno de Editorial Sudestada que recomiendo, que no lo tengo aquí, pero que recomiendo sobre la historia del Bocha Sokol. Hay mucha bibliografía de los tres grandes artistas que hoy estamos recordando. Y bueno, comentarios, un me gusta y suscríbete que ya de a poquito vamos llegando a los 1000 suscriptores. Como siempre, gracias totales. Pero ¿sabías que el 12 de enero es una fecha que vincula a tres grandes artistas de nuestro rock? Daniel Melero, que hoy está cumpliendo 68 años, el maestro Daniel Melero. En 2008, hace 18, se iba el gran Gabo Manelli, bajista histórico de Babasónicos, y un año después, el 12 de enero de 2009, se iba otro gran músico argentino, el queridísimo Alejandro Bocha Sokol, integrante fundacional de Sumo y también de Las Pelotas. Para no olvidar y siempre tener en cuenta el 12 de enero.